de Paraná, candidatos de todas las hayas, gobernadores, esto y el otro, las pocas neuronas que tengo se me van dispersando. Bueno, hay un tema que lo tocamos ayer que tiene que ver mucho con el sistema democrático, el cual estamos obligados a defender todos. Sobre todo este año que se cumplen 40 años de la democracia, los argentinos ya deberíamos haber tenido un espíritu claramente fortificado, un espíritu claramente democrático, a eso me refiero. Hay dos provincias que iban a celebrar conjuntamente con Salta sus elecciones, una era Tucumán y la otra la provincia de San Juan. La Corte Suprema de Justicia, como dijimos ayer, evitó que tanto Tucumán como San Juan eligieran a las principales autoridades de sus provincias porque consideraron que están vulnerando la letra de sus constituciones provinciales. Y ahí hay un atentado formidable contra el sistema democrático, contra el republicanismo, contra la alternancia en el poder. Pero para que se explaye sobre estos temas, qué mejor que hablar con una persona que sabe, es una licenciada en Economía, magíster en Políticas Públicas, y es tucumana, está en Tucumán, conoce Tucumán, vive Tucumán, sufre Tucumán y ama Tucumán. Estamos hablando de María José Romano Boscarino, que vamos a charlar un minuto con ella. María José, Jorge Calvo te saluda, buen día. Hola, buen día Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Yo estoy bien, pero quiero que me cuentes cuál es la realidad de Tucumán hoy, qué pasó, para que la gente pueda entenderlo, con la candidatura a vicegobernador de Mansur, qué pasó, que la Corte le dijo que no, y cómo se vive hoy en Tucumán, porque esto que pareciera ser que ha sido una gran novedad, ellos ya lo sabían, estaban advertidos, sabían que no estaban haciendo las cosas bien, estimo yo, por eso te convoco para que vos nos cuentes en detalle qué es lo que sucedió. Mira, en Tucumán lamentablemente estamos acostumbrados a ver cómo el oficialismo provincial hace abuso de nuestras normas y de nuestras instituciones, básicamente para tratar de perpetuarse en el poder, por un lado, y de utilizarlo para sus fines propios, políticos y electorales, ¿no? Lamentablemente tenemos una crisis institucional sostenida en el tiempo que quedó muy en evidencia en el presente y en el pasado reciente cuando el gobernador Mansur, que en ese momento estaba en uso de licencia siendo jefe de gabinete de la Nación, inicia una acción de amparo contra la provincia porque consideraba que uno de los artículos, el artículo 90 de la Constitución, básicamente lo discriminaba su derecho político, él decía esto, Ajá. a ser candidato a vicegobernador en las elecciones. Sí. Y acá, hay que recordar que Mansur desde el 2007, fue 2 veces vicegobernador de Alperovich y después 2 veces gobernador. Pero eso no fue suficiente para intentar volver a candidatearse. Y esa presentación fue avalada en su momento por la justicia provincial, una justicia sobre la que el Poder Ejecutivo, y esto es conocido por todos, tiene una injerencia bastante dudosa. Claro, una influencia. Exactamente, porque los 3 jueces firmantes, en este caso los que dieron aval a esta presentación que hizo Mansur en su momento, fueron fiscales de Estado de la provincia, uno designado por Alperovich y los otros 2 por Mansur. Entonces, acá tenemos poco de independencia de los poderes y en este caso lo estamos viviendo de una manera muy palpable con esta situación. Todo esto marchaba como ellos habían previsto, haciendo, como te digo, una lectura sesgada de nuestra norma madre, y en ese momento empezaron desde la oposición a hacer presentaciones. Por supuesto la justicia provincial no dio lugar, entonces por eso se recurrió a la Corte Suprema de la Nación, y por suerte 5 días antes de las elecciones, la verdad que esperábamos que sea una definición un poquito más anticipada, pero 5 días antes de las elecciones, este martes, la justicia lo que hizo, la justicia nacional, la Corte, fue determinar la suspensión de las elecciones para analizar las presentaciones que había hecho la oposición. O sea, dio lugar a este pedido de la oposición. Pero esto no garantiza todavía que se vaya a impedir la presentación
de Mansur como vicegobernador de la provincia. Y de hecho él ya lo anticipó, ¿no? Dijo que no va a bajar su candidatura, que él va a seguir con esa historia. Pero por supuesto, tanto Jaldo, que es el actual candidato a gobernador que acompaña la fórmula con Mansur, como el propio Mansur, han salido a desprestigiar a la Corte en la misma línea y con el mismo tono del presidente Alberto Fernández, que en cadena nacional salió hasta responsabilizar al expresidente Mauricio Macri de esta supuesta movida judicial en donde Juntos por el Cambio tiene algún acuerdo, ¿no?, con la Corte, porque la verdad es que si las leyes no se adaptan a los gustos y a las necesidades que ellos tienen, entonces la justicia no funciona, ¿no? Como no pueden avasallar a la Corte, la verdad es que tienen ese tipo de actitudes totalmente antidemocráticas, antirepublicanas, ¿no?, y antiinstituciones a las que el populismo y el kirchnerismo nos tiene lamentablemente acostumbrados. Pero además también quiero decirte que hay otra irregularidad muy grave que no solamente tiene que ver con la candidatura de Mansur en este caso, sino también con el adelantamiento de las elecciones, ¿no? Ajá. Nuestra Constitución provincial establece que deben hacerse 60 con una antelación 2 meses a la finalización de los mandatos. Pero en 2019 la justicia provincial básicamente declaró la inconstitucionalidad del artículo de nuestra Constitución que establece ese plazo y eliminó cualquier tipo de plazo para la convocatoria a las elecciones, ¿no? Entonces le dio vía libre al gobierno de la provincia para determinar cuándo se realizan las elecciones. Y nosotros, de hecho, teniendo las elecciones el 14 de mayo, estábamos con una anticipación de hasta 5 meses y medio a la finalización de los mandatos. O sea, nuestra elección debería estar ocurriendo en agosto. Y eso también está en la Corte, porque también la oposición hizo presentaciones que quizás están avanzando y que quizás sean contempladas también como parte de este fallo en donde la Corte termine diciendo cuándo deberían hacerse las elecciones, pero sobre todo también si Mansur puede ser candidato o no. Así que en este caso tenemos estas dos cuestiones complejas, perfecto, pero que los tucumanos esperamos que se resuelvan, porque la verdad es que, bueno, como vos decías bien, estamos a 40 años de nuestra democracia, celebrando algo que la verdad que no se ve reflejado en la realidad que muchas provincias del interior, donde hay prácticas totalmente feudales, ¿no?, donde el partido se convierte en el Estado, lamentablemente, y donde las reglas de juego solamente son funcionales a estos dirigentes. La verdad es que es de una gravedad insostenible. Entonces, en ese sentido, yo creo que respetamos, por supuesto, y celebramos que la Corte se haya expedido y esperamos prontamente que haya novedades al respecto, ¿no? Bueno, ayer lo escuchaba Jaime Bailey, ¿no?, un muy buen periodista y además analista político, escritor, y él decía: el peronismo lo tiene secuestrado a los argentinos. Pareciera ser que es cierto, porque en definitiva esto no es porque lo diga Bailey, lo hemos dicho también nosotros muchas veces, este tipo de desórdenes institucionales afectan duramente el sistema. Nosotros ya deberíamos tener una conducta, una disciplina democrática que no logramos adquirir, y eso es en base también a la responsabilidad del propio pueblo, ¿no? Si el pueblo fuera responsable de sus actos, tampoco tendríamos este tipo de dirigencia que termina contaminando el sistema. No tendríamos un señor como Mansur, que quiere ser la 5ª vez gobernador. Tendríamos personas que busquen transparencia en el sistema, alternancia en el poder, todo ese tipo de cosas, ¿no? No sé cómo lo ves vos, Majo. No, yo lo que veo es que lamentablemente estamos sumidos en un populismo que funciona de esta manera, claro, empobreciendo a la gente, manteniéndola ignorante, generando una dependencia extrema, ¿no?, del poder de turno, y en ese sentido es difícil que las personas puedan manejarse con libertad, puedan tener criterio, educación cívica e involucrarse y participar de la manera activa en que necesitaríamos para que este sistema cambie, ¿no? Sin ir más lejos, lo vemos en el propio funcionamiento de las elecciones en nuestra provincia, en donde además, dicho sea de paso, tenemos un sistema costoso, un sistema complejo, que es el de acoples, y un sistema que promueve, por supuesto, y beneficia al oficialismo de turno, ¿no? Y ahí en las elecciones, y lo vamos a volver a ver lamentablemente, cómo se promueve la votación. Primero que hay una compra indiscriminada de votos
por la necesidad de la gente también, ¿no? Jugando con la necesidad de la gente, acarreo permanente, digo, prácticas que la verdad ya deberían no existir porque estamos en el siglo XXI, ¿no? Claro, no se puede permitir eso, claro, ¿no? Por supuesto, nosotros envidiamos el sistema electoral que tienen en Salta por la boleta única, por la boleta electrónica, digo, un sistema más fácil, más ágil, más transparente, pero a lo que voy es que las prácticas, lamentablemente generalizadas que utiliza permanentemente, ¿no? Hasta en la manera de hacer política, en la manera de gestionar, en la manera de otorgar subsidios, está atravesada por esta lógica de gobierno populista, en donde con tal de mantenerse en el poder, limitan el progreso, limitan las oportunidades y las posibilidades de los ciudadanos. Y estos temas institucionales a veces quedan muy lejos con una población sumida en la necesidad y en la pobreza, que está pensando cómo llega a fin de mes, cómo consigue un trabajo, cómo consigue una changa más, porque además estamos atravesados por una situación, ¿no?, que como bien ustedes saben, en el plano económico a nivel nacional y en nuestra provincia se agrava por las malas gestiones y las malas políticas de nuestro gobierno. La verdad es que se condiciona muchísimo las oportunidades de futuro y pensar desde el sostenimiento de un emprendimiento hasta el sostenimiento de un trabajo que permita la supervivencia. Ya ni siquiera estoy hablando de crecer, de desarrollarse, ¿no? Así que en ese sentido, lamentablemente, la crisis institucional está inmersa en una crisis política y económica que esperemos que en un futuro próximo podamos empezar a desandar, ¿no? Exactamente, coincido plenamente con lo que dice Majo Boscarino, que está detallando cómo es el proceso de crisis de la Argentina y sobre todo de Tucumán. Bueno, Majo, te agradecemos mucho tu participación, pero tengo un día que no tengo tiempo para nada. Me encantaría charlar una hora más con María José Romano Boscarino, porque es una de esas personas que le da al sistema, ¿no? Lo vivifica, así que ya te vamos a comprometer para una próxima intervención. Gracias. No, muchísimas gracias por tus palabras y éxitos en las elecciones de este fin de semana. Quo Vadis, con Jorge Calvo, periodismo en serio.